Romanos 12:2, la voluntad de Dios para mi vida. Y vamos a mirar nuestra lección número 7, que lleva por nombre la voluntad entregada o la voluntad rendida. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos visto, la misma introducción de las lecciones. Es que hay dos preguntas muy poderosas que deberían de afectar cada parte de nuestra vida. Y una de ellas era la que hablábamos acerca de cuál es la voluntad de Dios en la tierra. ¿Cuál es lo más importante para Dios en esta mañana? Y lo que decíamos, que el más importante para Dios es la salvación de las almas, el plan de redención de Dios a través de Jesucristo. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación más que en Jesús en esta mañana, y que nadie más pagó sino Jesucristo. Por eso, en esta hora, la voluntad o el propósito principal de Dios en la tierra, sí, ciertamente es que amanezca todos los días, que la gente tenga comida, que haya lluvia, que haya sol, pero en esta hora es que la gente se salve. Y únicamente hay salvación a través de Jesucristo. Hablarle a la gente de Dios, pero de Jesucristo, porque únicamente hay salvación en ese nombre en esta mañana. Entonces, la otra cosa era: ¿cuál es mi parte en la voluntad de Dios? De alguna manera, llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra, o anunciar el evangelio, o buscar gente para que se salven, Dios no se lo encomendó a los ángeles. Dios se lo encomendó a los seres humanos, a usted y a mí. Entonces, ¿cuál es mi parte en la voluntad de Dios? Esas dos preguntas de alguna manera determinarán nuestra decisión en la vida en todas nuestras áreas. Y nuestra serie precisamente trata sobre cómo descubrir la voluntad de Dios, por un lado, y por otro lado, nuestra parte en ella. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios lleve a cabo su plan? ¿Qué es lo que yo puedo cooperar, participar, para que Dios lleve a cabo en esta mañana su voluntad en la tierra? Entonces, hoy vamos a mirar la voluntad entregada o la voluntad rendida. Una de las cosas en esta mañana es que la mayoría de nosotros nos resistimos a llevar a cabo su voluntad. Nos resistimos a responder a Dios por diferentes razones, tal vez orgullo, tal vez preferencias personales que están sobre las preferencias de Dios. Muchas de las veces en esta mañana gente batalla en rendir su vida a Dios, inclusive batalla en aceptar a Cristo, inclusive batalla en reconocerle como su Dios, como su Señor. Batalla para venir a la iglesia, y a veces viene a la iglesia, pero en esta mañana puede tener problemas inclusive para decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Que vengas temprano a los servicios. Si usted en esta mañana se preguntara: ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues por lo que platicábamos ayer. ¿Sí me entiende? Gente batalla para hacer eso, pero es bueno. Es bueno que lo haga. Hay bendición para su vida en esta mañana, hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver en primer lugar la dimensión moral de la voluntad de Dios. A veces creemos que nuestro mayor problema es que no tenemos idea de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí en esta mañana? Entonces, a veces podemos pensar que de alguna manera, pues, ese sería nuestro mayor problema. No sabemos qué Dios quiera para mí. Una de las palabras recurrentes o las frases recurrentes que le decimos a la gente, Dios dijo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces, si gente quiere conocer la voluntad de Dios, pues está bien fácil, que se vengan a la iglesia. No la conocen, no se vienen a la iglesia, y si no se vienen a la iglesia, pues posiblemente nunca la conozcan.
Nunca la conozca. Entonces, estar esperando que Dios vaya y le ruegue y que Dios les diga, ¿sabes qué? Quiero mostrarte la voluntad que tengo para ti aquí donde tú estás. Parece que no funciona así. La gente tiene que ir a un lugar donde va a escuchar de Dios, donde va a escuchar la predicación. Y muchas veces a través de la predicación, Dios le muestra a la gente lo que debería de hacer. Entonces, miramos en esta mañana que posiblemente ese pueda ser nuestro pensamiento. Si Dios me lo dijera, entonces lo sabría y automáticamente haría la voluntad de Dios. Entonces creemos que el gran obstáculo es la información, o que nos faltan datos. Y si nos faltan datos en esta mañana, pues ¿cómo puedo actuar en consecuencia de eso si no tengo los datos que debería de tener, si no tengo la suficiente información? Miramos en esta mañana que nuestro mayor obstáculo para encontrar la voluntad de Dios es que tenemos voluntad. Parece un juego de palabras. Dice la Biblia que en el principio Dios nos dio voluntad, nos dio libre albedrío. En otras palabras, usted y yo tenemos decisión. No somos robots. No venimos aquí y Dios nos habla y usted y yo obedecemos como robot, sin voluntad. Tenemos voluntad. Y precisamente porque tenemos voluntad, a veces eso es el principal obstáculo para rendirnos a Dios, para hacer lo que Él quiere que hagamos, porque Dios nos dice, ven para acá. Y como nosotros tenemos voluntad, no, nosotros vamos para allá. ¿Sí me escucha? Dios nos dice, quiero que hagas esto. Y como nosotros tenemos voluntad, pues no queremos. Y hacemos lo que nosotros queremos en esta mañana. No hacemos la voluntad de Dios, pero hacemos nuestra propia voluntad. Entonces, miramos en esta hora que precisamente este puede ser el principal obstáculo o nuestro mayor obstáculo. Tenemos nuestros propios deseos, tenemos nuestras propias preferencias personales. En otras palabras, nuestros deseos, nuestras preferencias, como que le damos prioridad a eso, en lugar de darle prioridad a la voluntad de Dios, en lugar de darle prioridad a los deseos de Dios, en lugar de darle prioridad a la iglesia, al plan de Dios. Entonces tenemos cosas en mente que queremos que sucedan o cosas que queremos hacer. Marcos 10, 35, 37 dice, entonces se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, diciendo, Maestro, queremos que nos hagas todo lo que te pidamos. Y les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, concédenos que nos sentemos uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Entonces, podemos mirarlo de esta manera. Hay preferencias que están por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay deseos que están por encima de lo que Dios quiere para nosotros. Entre esas cosas, el trabajo parece que es más importante que la voluntad de Dios. La carrera, estudiar, el matrimonio, si lo pones de esa manera, el obtener dinero, parece que es más importante que llevar a cabo la voluntad de Dios. Mejor me quedo a trabajar unas horas extras para ganar más dinero en lugar de ir a la iglesia. A veces se puede interpretar de esa manera. Mejor trabajo 3 turnos para tener una casa, para tener un buen carro, para tener todas las cosas que necesito, en lugar de ir a la iglesia. Si me llaman de un mejor trabajo, aunque deje de ir a la iglesia, me voy a otro estado, me voy a otro lugar, hasta allá, aunque no pueda venir a la iglesia, hasta allá, hasta Delta por aquel lado, más para allá, o hasta Las Joyas, para que no pueda venir a la iglesia, pero que tenga un mejor trabajo. Parece en esta mañana que nuestras preferencias, nuestros deseos tienen prioridad sobre la voluntad de Dios. Entonces, tenemos cosas en mente, por otro lado, que no estamos dispuestos a hacer. Dios nos llama, Dios nos reta, Dios nos muestra su voluntad, Dios nos dice qué es lo que quiere que hagamos, pero muchas de las veces no estamos dispuestos a hacer eso que Dios nos pide, porque tenemos voluntad,
Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y bajó a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis. Y él pagó el pasaje y descendió a él para irse con ellos a Tarsis de la presencia de Jehová. Entonces, aquí está Jonás, que está de alguna manera resistiéndose a la voluntad de Dios. Dios le está diciendo: quiero que vayas y pregones el mensaje que te voy a decir a esa ciudad. No sé si en el momento digo: sí, Señor, lo voy a hacer. Pero se subió a un barco que iba en la dirección contraria. Dijo: no lo voy a hacer. ¿Por qué me van a mandar? ¿Por qué me van a decir lo que yo tenga que hacer? Se fue en la dirección contraria en esta mañana. Entonces, por un lado tenemos voluntad, y a veces nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios, tontamente, porque la voluntad que Dios tiene para nosotros es buena. Entonces, la otra cosa es que tenemos voluntad, pero también tenemos orgullo, y ese orgullo parece que se entrelaza en nuestra voluntad. Tenemos orgullo, y a veces unos somos muy orgullosos. ¿Sí me escucha? No dicen: haz esto, pero como tenemos orgullo, no lo hacemos. El orgullo más grande que la necesidad a veces. Dice, a veces el orgullo es más grande que la necesidad. ¿Sabes qué? Entrega de tu vida a Cristo. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios te puede sanar. Dios te puede ayudar. Dios te puede cambiar. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Tiene necesidad, gente, pero el orgullo no le permite. No, yo que venga Dios y me ruegue, yo no le voy a rogar a Dios. A veces queremos pelear contra Él en esta mañana. ¿Me escucha? Génesis 3:5. Dios sabe que si comes del fruto de ese árbol, aprenderás sobre el bien y el mal, y serás como Dios. Eso es lo que la serpiente les dijo a Adán y Eva. No se sujeten a la voluntad de Dios. ¿Cómo que no pueden tomar de ese árbol? Ustedes lo pueden hacer. Y por orgullo, gente hace eso. Toma del árbol prohibido, desobedece a Dios, no se rinde a Dios, porque dice: no, ¿a poco nomás Dios es el que puede hacer eso? No, nosotros queremos ser igual que Dios. La igualdad famosa de la que mucha gente habla. Pero vamos, platicábamos en algún momento que la Biblia dice que no se puede. No se puede que todos seamos iguales. A uno dice que Dios le dio 5, a otro Dios le dio 3, a otro Dios le dio 1. Entonces, no se puede que seamos iguales en esta mañana. Entonces, podemos mirar en esta hora el supuesto punto de partida de la voluntad humana. A veces gente puede decir: yo sé más que Dios. O es más, déjenme un día ser Dios y voy a arreglar todo. No, en lugar de que arregles todo, va a echar a perder todo. Porque nunca, jamás vamos a poder saber más que Dios. ¿De dónde? ¿Cómo? Dios es Dios. Dios es Dios. No podemos saber más que Dios. Él sabe más que nosotros en esta mañana. Y si Él sabe que si nos rendimos a Él, Dios nos va a ayudar, pues así debe de ser. Dios sabe que si hacemos su voluntad, Dios nos va a guardar, Dios nos va a defender, Dios nos va a dar un buen destino. Así debe de ser. Entonces, a veces en esta mañana la gente piensa que sabe lo que necesita para ser feliz, pero no sabe nada. ¿Sí me escucha? Gente piensa que sabe que cómo funcionará mejor su vida, pero no sabe nada. Si supiera, pues las cosas serían diferentes, pero como no sabemos, necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. Entonces, mucha gente en esta mañana le dice sí a esto y le dice no a aquello. Y muchas de las veces le dice sí a sus preferencias, a sus deseos, y le dice no a la voluntad de Dios. Le dice no a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Entonces, la voluntad de Dios, por otro lado, tiene una dimensión moral. Miramos en esta mañana que aunque no parezca, pero tu voluntad afecta tu habilidad de escuchar a Dios acerca de su voluntad. Tu voluntad afecta tu habilidad de escuchar a Dios acerca de su voluntad. En otras palabras, si tú no te quieres rendir a su voluntad,
va a ser difícil que Dios te hable. Va a ser difícil que Dios te revele cosas. Si tú dices, yo no me quiero rendir a la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que yo quiera, y que Dios me hable, Dios parece que ahí se va a parar la voz de Dios. Parece que si tú dices, yo no me rindo a la voluntad de Dios, parece que Dios no te va a hablar. Parece que Dios no te va a decir más nada. ¿Me escucha? Miramos la Biblia, está Malaquías, y después pasan muchos años en donde no hubo palabra de Dios para su pueblo, hasta Mateo, hasta que anuncian el nacimiento de Jesús. Por muchos años Dios guardó silencio. Y gente puede decir, pero ¿por qué Dios guardó silencio? Pues porque la gente no quiso hacer la voluntad de Dios y Dios se cayó. Dios no dijo nada. Entonces, muchas veces en esta mañana, cuando gente pues no se rinde a la voluntad de Dios, no tiene la habilidad de escuchar a Dios. La gente que tiene la habilidad, a lo mejor usted dice, yo quisiera que Dios me hablara, que profetizara, hablar en lenguas, tener revelación, discernimiento, tener palabra de Dios. Pero vas a tener eso cuando tú te rindes a Dios. La gente que está rendida a Dios, escucha de Dios. La gente que no está rendida a Dios, no escucha de Dios. Juan 1:17, si alguno quiere hacer la voluntad de Él, conocerá la doctrina. Entonces, en esta mañana parece contrario a la intuición. Debería hacerlo en esta mañana. Debería hacerlo. Si sé, entonces lo voy a hacer. Pero parece que es lo opuesto. Si lo haces, vas a saber. Hablábamos que cuando la gente dispone su corazón y dice, me pongo en la voluntad de Dios, ahí comienzas a saber más cosas de Dios. Ahí comienzas a entender más cosas de Dios. Ahí comienzas a tener más revelación de parte de Dios. ¿Sí me escuchas? Cuando lo haces, comienzas a saber y vienen más cosas y dices, qué tremendo, esto ni se me había ocurrido, ni lo había visto de esta manera, ni lo había pensado. Qué tremendo entender la doctrina, la palabra de Dios de esta manera. Pero ¿la entiendes? Cuando te rindes en esta mañana o rindes tu voluntad a Dios. Entonces, en pocas palabras, su voluntad de obedecer bloqueará o desbloqueará la voluntad de Dios. Es lo mismo, pues. Usted se rinde a la voluntad de Dios y se desbloquea la voluntad de Dios para su vida. Usted no se rinde y está bloqueada la voluntad de Dios. Y usted dice, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no miro milagros? ¿Por qué no miro favor de Dios? ¿Por qué no voy hacia adelante como otros lo hacen? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? ¿Hay preferencias? No hay preferencias. Simple y sencillamente en esta mañana Dios bendice a que se dispone a rendir su voluntad a Dios y se desbloquea todo. ¿Y por qué no pasan milagros? Ríndete a Dios y el milagro se va a desbloquear. ¿Y por qué no pasa esto? ¿Por qué no sucede esto? Ríndete a Dios y se va a desbloquear eso. ¿Me entiende? Entonces, aquí está Herodes, Lucas 23:9. Herodes le hizo muchas preguntas a Jesús, pero Jesús no le dijo nada. Él está hablando y mira, Jesús, ¿quién dice, quién tú dices que eres? A ver, dime, contesta. Y Jesús no le dijo nada. Entonces, parece que darle información a Herodes no tenía sentido. ¿Por qué razón? Porque Herodes no tenía ninguna intención de hacer nada. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué no me dice Dios nada? ¿Por qué no me habla? No, pues es que no tenía la intención de nada, de entender, de cambiar, de rendirte a Dios. No, ¿cómo te voy a decir? Gasto saliva, como dice. ¿Sí me escucha? Entonces, parece que pues no quiso gastar saliva a Dioquis. ¿Sí me entiende? No, este no entiende, este no quiere rendir, este no quiere hacer lo que se le dice. No, pues en vano, estamos gastando saliva a Dioquis. Un hombre dijo, puedo decir por experiencia que el 95% de conocer la voluntad de Dios
consiste en estar preparado para hacerla antes de saber cuál es. Dice, puedo decir por experiencia que el 95% de conocer la voluntad de Dios consiste en estar preparado para hacerla antes de saber cuál es. Entonces, muchas de las veces Dios no nos va a decir el 100% de lo que vamos a hacer, de lo que va a pasar. Así como Abraham nada más le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham le preguntó, ¿pero qué va a pasar allá? ¿Qué voy a hacer? Él se puso en la voluntad de Dios y Dios comenzó a realizar el plan que tenía para su vida. Y fue bueno. Dice que no había hombre más rico que él, mucho dinero, plata, oro, ganado, siervos, siervas, hijos, cosas que no iba a tener si no rendía su voluntad a Dios. ¿Se acuerda que él no podía tener hijos? Eran estériles. Pero en cuanto él rindió su voluntad a Dios, no miró absolutamente todo, Dios no le mostró todo, pero él comenzó a obedecer a Dios en esta mañana y Dios comenzó a prosperar. Y era muy poderoso, dice. Era muy poderoso. Porque rendirse a la voluntad de Dios tiene que traer bendición. ¿Sí me escucha? Entonces, Hechos 9:6, entonces él temblando y asombrado dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Está hablando de Pablo. Entonces el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, una pregunta aquí pudiera ser, ¿es posible que su lucha por descubrir la voluntad de Dios esté realmente relacionada con su orgullo? ¿O con su falta de voluntad para hacerlo? Hablábamos en esta mañana que uno de los obstáculos es la falta de voluntad para hacer lo que Dios dice y otro, el orgullo. Entonces, ¿puede haber algo de orgullo en su corazón que le impida hacer la voluntad de Dios? ¿Puede haber algo de rebelión que le impida hacer la voluntad de Dios en esta mañana? ¿Puede haber algo de rebelión que le impida someterse, sujetarse a la voluntad de Dios? Entonces, queremos que la voluntad de Dios en esta mañana es que Dios nos diga algo y que lo pensemos y luego lo aprobamos y sacamos un billete de 100 pesos y le decimos, me gustaría comprar 100 pesos de la voluntad de Dios. Pero en realidad lo que debería de ser es que cada uno de nosotros escribiéramos un cheque a Dios de nuestra vida, lo dejáramos en blanco y que Dios lo llenara. Pero vamos, a ver, ¿me conviene? Lo voy a pensar. No podemos pensarlo 10 años para responder a la voluntad de Dios. Cristo va a venir y muchas cosas van a pasar. ¿Sí me entienden? No, yo creo que rendirse a la voluntad de Dios no es cosa de pensarle y decir, Señor, aquí está mi vida, te voy a servir hasta que me muera, como dijo la hermana Deli. ¿Sí me entienden? Aquí está mi vida y hasta que me muera te voy a servir. Segunda cosa, la voluntad entregada o rendida. La verdad, su voluntad de Dios en esta mañana puede haber una lucha involucrada en ella. A lo mejor usted está luchando para rendirse a la voluntad de Dios. Podemos luchar en esta hora para dejar de lado nuestro orgullo. Podemos tener dificultades para abandonar nuestros planes en esta mañana, cosas que siempre hemos querido hacer. Entonces, podemos luchar, por otro lado, porque la voluntad de Dios a lo mejor nos parece difícil o nos causa temor. Dicen que un hombre en Sudáfrica tenía el sueño para ser corredor olímpico, pero Dios lo llamó a predicar. ¿Sí me entienden? Y él está luchando en esta mañana con eso. Entonces, si voy a predicar, no puedo ser corredor olímpico. Ese era su deseo, ese era su sueño, ese era su anhelo. A lo mejor estar en el primer lugar o por lo menos el bronce, pero ser corredor olímpico. Y dijo, no, yo quiero que prediques. ¿Sí me escucha? Parece que el ser corredor traería más beneficios para él, pero delante de Dios como que es diferente. Como que es diferente. ¿De qué te serviría ganar una carrera? Pues dice la Biblia, y perder tu alma. ¿O de qué te serviría agarrar una carrera y que gente a la que tú le ibas a predicar se fuera al infierno? Porque tú no les hablaste, porque tú dijiste, a mí no me interesa que mi familia se pierda, vaya al infierno, que la gente se pierda por una eternidad. Yo quiero ser corredor olímpico. A veces nuestros planes, pues no son los mismos planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, en mi caso,
yo por mucho tiempo rechacé la predicación. Tal vez por orgullo, porque yo decía, no, hasta que me jubile para tener una pensión segura, si no me voy a morir de hambre predicando el evangelio. Pero Dios dijo, no, quiero que ya lo hagas. Ya quiero que te rindas tu voluntad a mí. Ya quiero que obedezcas. Ya quiero que hables de Cristo, que prediques. Bueno, en mi caso. En su caso, no sea que Dios le rete en esta mañana. Entonces, Lucas 22:41, él se retiró como a un tiro de piedra de ellos y se arrodilló y lloró. Y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra en esta mañana. Entonces, a veces podemos luchar porque la voluntad de Dios parece difícil en esta mañana. Aquí está Jesús en Getsemaní. O la prensa de aceitunas. Entonces a veces hay un apretón o Dios a veces nos tiene que meter presión porque tenemos una lucha con la voluntad de Dios. Pero vamos, la voluntad de Dios se basa en la rendición. La voluntad de Dios se basa en la sumisión. Si tengo miedo, no me gusta mucho. Si tengo presión, por eso que Dios quiere que hagan esta mañana, pero está bien. Doblo mi voluntad a la voluntad de Dios. Le digo sí a Dios y le digo no a mí mismo. No es algo sencillo hacer eso. Le digo sí a Dios y le digo no a mi carne, le digo no a mí mismo. Parece en esta mañana difícil, pero es lo que más te va a bendecir. Decirle sí a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, estoy de acuerdo. Voy a hacer lo que tú me dices. No me gusta mucho. Batallo en esta mañana. Tengo luchas en esta hora. Pero ese es el apretón. Ese es el apretón de... Ahí llevó Dios a Jesús, a Getsemaní. Ahí estuvo luchando en esta mañana. Dijo, Señor, si quieres pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, miramos en esta mañana que la utilidad para Dios depende de la entrega. Marcos 11, 2 y 3 dice, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros y nada más que entren en ella encontrarán un pollino atado, en el que nadie ha montado jamás. Desatadlo y traerlo acá. Si alguien pregunta, ¿por qué haces esto? Díganles, el Señor lo necesita y lo devolverá aquí en breve. Entonces, el gran plan de redención de Dios en esta mañana involucra que gente se rinda. O en otras palabras, que diga, sea como sea donde sea y sea cuando sea, yo le digo sí a Dios. Josué 5, 13 y 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Entonces, la voluntad de Dios se desarrolla en esta mañana progresivamente a medida que nos entregamos a nuevos pasos de obediencia. Mateo 13:12, porque al que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. En otras palabras, pues si tú tienes algo lo usas, pero en esta mañana el que no tiene, pues no lo va a usar. En otras palabras, si tú dispones tu corazón a rendir tu voluntad a Dios, pues Dios te dirá más y te dará más. Entonces, si haces lo que Dios ya te ha dicho, Él te va a decir más. Él te va a mostrar más en esta mañana. Tercer cosa, llamamos fortalecimiento en la entrega. Necesitamos una dimensión sobrenatural para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, parece que necesitamos ayuda sobrenatural de parte de Dios para decir sí. Para ayuda sobrenatural para vencer el miedo. Ayuda sobrenatural en esta mañana para poder hacer la voluntad de Dios. Te decía que a veces yo miraba gente y decía, esta gente no tiene miedo. Yo sí tengo miedo, a lo mejor yo estoy mal. Pero vamos, hay mucha gente que tiene miedo rendirse a Dios. Hay mucha gente que tiene miedo obedecer a Dios. Pero
Si tú sabes lo que tienes que hacer, simplemente dile: Señor, ayúdame. Me da miedo hacer esto, pero quiero que me ayudes en esta mañana. Y Dios te ayuda. Dios te ayuda a vencer el temor. Si tú le puedes decir: Señor, ayúdame a vencer mi orgullo, Dios te ayuda. Si tú le dices: Señor, ayúdame a vencer las preferencias personales antes que las tuyas, ayúdame, y Dios te ayuda. Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Aquí está Jesús luchando por la voluntad de Dios en esta mañana y clama a Él, y dice que un ángel del cielo vino para fortalecerlo, para darle fuerza, para darle habilidad, para darle poder del cielo, cosa que tú no tienes fuera de ti mismo, pero Dios te la da en esta mañana, poder del cielo para hacer su voluntad. Entonces ese fortalecimiento sobrenatural viene después de la entrega. En otras palabras, en esta mañana, si Dios nunca habla, pues a lo mejor falta entrega. Pero vamos, si tú te sientes incapaz pero te entregas, Dios te da capacidad en esta mañana. Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Alguna pregunta?